¿Qué pasará con la economía uruguaya una vez que la pandemia deje de ser una amenaza? ¿Cómo se puede incidir desde el gobierno para incentivar la reactivación? Ustedes saben, estas preguntas se han ido instalando como el gran tema de debate político y todo indica que la discusión seguirá creciendo en las próximas semanas. Los efectos que la emergencia sanitaria tuvo sobre la actividad del empleo y el salario real todavía se siguen sintiendo. En el gobierno ven alguna señal positiva para la recuperación, tanto en el frente interno como en el externo, según comentó el lunes la ministra Azucena Arbeleche. Entonces, ¿cómo está la economía hoy? ¿Qué bases hay para un crecimiento significativo este año? ¿Qué políticas pueden usarse para estimular la actividad y el empleo? En los próximos minutos les proponemos una edición especial del análisis económico. Estamos con nombres conocidos por ustedes, la economista Tamara Yandi. Buen día, Tamara. Hola, muy buenos días. Y el economista Pablo Rosselli. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Emiliano? Buenos días a toda la audiencia. Los ubican bien, ¿no? Socios de la consultora Exante, columnistas permanentes en el programa. Hoy vamos a charlar con un poco más de tiempo, con un poco más de espacio. Empecemos. Pregunta básica. 1. ¿Cómo analizan ustedes la situación económica ahora, a inicios de 2021? Bien, en el año pasado, lógicamente, la economía uruguaya sintió los impactos del COVID. Eso ocurrió en todo el mundo, con impactos fuertes en la actividad económica y en el mercado de trabajo. Digamos, el nivel de actividad cayó fuertemente en el segundo trimestre del 2020, cayó más de 10%. Hubo un rebote importante, como preveíamos, en el tercer trimestre. El PBI en el tercer trimestre subió cerca de 8%. Probablemente los datos del cuarto trimestre... ¿Cuánto subió, decías? Cerca de 8 respecto del nivel piso del segundo trimestre. Todavía no tenemos los datos de cierre del 2020. Probablemente vamos a ver cuando se publiquen que el PBI en el cuarto trimestre subió un poco respecto del tercer trimestre, pero subió a un ritmo lento en el cuarto trimestre. En parte porque el rebote del tercer trimestre es irrepetible, pero también porque en el transcurso del cuarto trimestre Uruguay tuvo una nueva ola de COVID. En realidad tuvimos la primera ola fuerte de COVID. Eso implicó menos movilidad, seguramente también implicó más cautela de los consumidores. Por lo tanto, estimamos que el año pasado el PBI cayó en el promedio del año aproximadamente un 5,7%. Y otra cosa importante es que a final del 2020, en el cuarto trimestre del 2020, el PBI probablemente estuvo más o menos 3% abajo de los niveles del cuarto trimestre del 2019, pre-COVID, digamos. No estamos bastante abajo en nivel de actividad respecto a lo que teníamos antes del COVID, mejor, por cierto, que el desastre del segundo trimestre. Tamara, en materia de empleo, ¿qué pasó? Eso justamente iba a decir. A ver, la otra característica de la situación actual es que estamos con un mercado de trabajo sumamente deteriorado. Recordemos que Uruguay ya había perdido unos 50.000 empleos entre el 2015 y el 2019, cuando la economía se frenó, después de, digamos, el fin del boom de los commodities. El COVID generó una pérdida adicional. Habíamos perdido unos 50.000 empleos entre el 2015 y el 2019, ahora hay una nueva pérdida de empleo. Si miramos a los datos a noviembre, que son los últimos disponibles, hay una caída de los ocupados de 32.000 personas en relación a febrero, que es el último mes pre-COVID, pero recordemos que el empleo tiene estacionalidad. Si en realidad comparamos noviembre, para ser más prolijos, estamos con una caída del nivel de ocupados de unas 50.000 personas, y nuestras estimaciones apuntan a que en diciembre vamos a terminar el año más o menos en un número de esa magnitud de caída del empleo, o quizás incluso un poco peor, porque diciembre fue flojo para el turismo, para los servicios, que son sectores importantes en el mercado de trabajo. El otro punto del mercado de trabajo es que el año pasado fue un año de caída del salario real. El salario real cayó 2,3% promedio anual para los trabajadores privados. Lo hemos comentado otras veces en el programa. Uruguay llegó, digamos, a este impacto de COVID con un desarrollo
desajuste, digamos, en el mercado de trabajo, con salarios que habían estado creciendo a nuestro juicio por encima del ritmo de crecimiento de la productividad. En ese contexto hubo una pauta salarial, el famoso acuerdo puente que buscó el gobierno con sindicatos y empresarios, que buscaba una moderación nominal de los salarios para cuidar el empleo. Eso implicó caída del salario real cuando se combina esa moderación de los salarios nominales con la propia suba de la inflación que tuvimos este año, que recordemos terminó cerrando el año arriba del 9%. Bien, ¿y cómo definen ustedes el momento? ¿Dónde está la actividad económica hoy, a inicios de 2021? El turismo, por lo pronto, sintió un golpe muy duro con el cierre de las fronteras, ¿no? Sí, a ver, en el primer trimestre usualmente tenemos en un año normal ingresos de divisas por turismo por más de 600 millones de dólares, eso es algo más de un 1% del PBI. Usualmente también los uruguayos gastan en el exterior, ese gasto suma unos 300 millones de dólares, medio punto del PBI, números gruesos. El saldo de turismo, entonces, la diferencia entre lo que ingresa por gasto de turistas y lo que se gasta en el exterior, en los primeros trimestres del año para Uruguay es muy relevante, y este año se hizo prácticamente cero. El turismo interno de ningún modo podía compensar ese shock, y estimamos que por esa razón el PBI seguramente está cayendo levemente en el primer trimestre de este año. Levemente decía, porque igual hay sectores a los que les fue mejor, ¿no? Pero es un quiebre respecto a la recuperación que habíamos estado viendo en la economía uruguaya desde el peor momento, desde el piso de abril y mayo, que era lo que comentaba Pablo al inicio. Seguimos avanzando, vamos recorriendo capítulos. Les propongo que ahora nos detengamos en la situación fiscal. Y para eso empecemos mirando los resultados 2020 que presentó este lunes la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Más allá de las discusiones sobre lo que se hizo o lo que se debió hacer, hubo otra cosa. Desde la oposición también hubo cuestionamientos al manejo de cifras. Entonces, primera pregunta, ¿cómo analizan ustedes esos resultados? Bien, hay muchas discusiones políticas, ¿no? Sobre las cifras, sobre lo que se hizo, sobre lo que se debió hacer, sobre lo que hay que hacer de aquí en más. Pero a nuestro juicio es importante rescatar algunos aspectos de los resultados del 2020. ¿Por qué decimos eso? Porque el gobierno asumió el 1 de marzo con un compromiso de ajuste fiscal, un ajuste fiscal que en la campaña electoral se prometió claramente que iba a operar por el lado de una reducción del gasto en forma paulatina o gradual. El gobierno ganó las elecciones con ese mandato bien claro. Lógicamente apareció la pandemia y eso abrió un nuevo debate. ¿Era necesario en 2020 ajustar o se podía postergar el ajuste hasta después del COVID? Y esa es como una buena pregunta que seguro vamos a retomar más adelante, pero a nuestro juicio un primer aspecto que hay que marcar realmente y importante, que es que cualquier estrategia de ajuste fiscal requiere credibilidad. El gobierno presentó su presupuesto el año pasado con ciertas metas fiscales. La ministra en su presentación del lunes informó lo que más o menos ya anticipábamos del análisis que se hacen del análisis que hacíamos de las cifras que mensualmente se publican. La ministra comentó, digamos, que se cumplieron las metas fiscales, y ese es un hecho que tiene, en nuestra opinión, que tiene valor en sí mismo, más allá de todos estos otros debates sobre la política fiscal, que por supuesto son relevantes y son legítimos. Ya volveremos sobre esa afirmación. Pero Tamara, ¿podemos repasar brevemente esas cifras de las que hablaba Pablo? Sí, son bastantes números, pero trato de hacer un resumen. A ver, el déficit fiscal consolidado de todo el sector público cerró el año pasado en 6% del PBI, considerando el PBI nuevo. Con la base anterior de las cuentas nacionales, que tenía un PBI más chico, el ratio habría sido del orden de 6,4%, que está muy parecido al 6,5% que estaban las proyecciones del presupuesto. El Ministerio de Economía, cuando comunica las metas, hace bastante énfasis en lo que es la administración central, el gobierno central y BPS, dejando de lado las empresas públicas y otros organismos,
con ese alcance un poco más reducido, las metas de resultado también se cumplieron, también incluso un poquito holgadamente, dado el cambio de PBI. Pero la regla fiscal tiene dos componentes adicionales, además del resultado te interrumpo por ahí, global. Te interrumpo por ahí, Tamara, porque acá entra en escena un actor nuevo, una herramienta, un concepto nuevo, regla fiscal, ¿no? Tendríamos por lo menos que dedicarle 2 palabras. ¿Qué es esto de la regla fiscal? ¿Aparece ahora en este gobierno? Bueno, en esta ley la ley de presupuesto, de alguna forma se formalizó la intención de tener un esquema que de alguna forma ayudara a comunicar la instancia de la política fiscal y las metas fiscales para adelante. Esa regla fiscal se compone, digamos, de diferentes pilares. Hay un tope de crecimiento del gasto, que lo voy a comentar ahora cómo le fue este año. Hay un tope para el crecimiento de la deuda pública y hay una meta de resultado fiscal estructural, esto es, de resultado fiscal ajustado por factores transitorios y ajustados por el impacto del ciclo económico en las cuentas públicas. Bien. Alguna forma, en el programa comentábamos, esto no es mandatorio, no pasa nada si la regla fiscal no se cumple, eso, digamos, y hay diferencias en el esquema que está planteando Uruguay respecto al que tienen otros países, pero claramente hay un compromiso político grande desde el momento en que esto se jerarquizó de esta forma y se incluyó en la ley de presupuesto como un nuevo esquema de trabajo. Bien, y tú decías que se compone de 2 metas adicionales al resultado. Claro, en realidad hay un tope al crecimiento del gasto. El gasto primario del gobierno central BPS no debe crecer por encima de lo que se entiende crece tendencialmente la economía. Ese crecimiento tendencial de la economía se estimó en 2,3% real, con lo cual el gasto no podía crecer más de 2,3% real. Eso se cumplió porque el gasto del año pasado creció 0,4%, en términos reales. Y el otro tope es el tope al aumento de la deuda. Este tope, había un tope de este estilo ya en pie en Uruguay en administraciones anteriores. El tope de aumento de la deuda estaba calculado en $3.500 millones para el año pasado. El aumento reportado por el Ministerio, según informó la ministra el lunes, fue $3.120 millones, con lo cual también abajo de los 3.500 y por ende también ese tope de aumento de la deuda se tildó. Después, en lo que hace el resultado fiscal estructural, que reitero, surge de ajustar el resultado tal cual lo leemos todos los meses por factores extraordinarios y por factores cíclicos, eso es para justamente no distorsionar la lectura con lo que le está pasando a la economía. Un ejemplo fácil, en un momento de recesión la recaudación baja, pero ese deterioro no es estructural, sino que está asociado a esa caída del PIB que debería ser cíclica. El gobierno tenía una proyección en el presupuesto de resultado fiscal estructural, preveía que el resultado fiscal estructural para el gobierno central y el BPS mirados conjuntamente iba a ser un déficit de 4,4% del PBI y reportó el lunes la ministra Arbeleche que el déficit estructural fue de 4,1% del PBI, o sea, 4 décimas más bajo que el que estaba proyectado en la ley de presupuesto. Pablo, ¿tú querías agregar algo sobre este tema del resultado fiscal estructural? Sí, claro. A nuestro juicio es muy importante prestarle atención a este resultado fiscal estructural porque permite entender mejor la dinámica fiscal. Tamara decía, se corrige el resultado por variaciones transitorias en los ingresos, también se corrige por variaciones transitorias en los gastos. Los gastos COVID son transitorios, no se computan en el resultado fiscal estructural. Para ir asentando este concepto, es bueno que el gobierno empiece a ser más explícito en los parámetros que utiliza para hacer todos los ajustes que conducen a el resultado fiscal estructural. Sobre eso, en la conferencia del lunes no hubo mayores detalles. Obviamente que no, es difícil dar estos detalles en una presentación, pero como analistas, por cierto, aguardamos que los próximos comunicados del gobierno
se proporcionen más elementos para evaluar cómo el gobierno calculó este resultado fiscal estructural, más allá de que nosotros tenemos nuestras propias estimaciones y que las contrastamos para ver si razonablemente lo que está comunicando el gobierno hace sentido. Digamos, vuelvo a lo que decía al comienzo, Emiliano, hay muchos temas en discusión sobre la política fiscal. Esto no ocurre solo en Uruguay, digamos, ocurre en todo el mundo, pero volviendo a lo que decía al principio, a nuestro juicio, en primer lugar es importante subrayar que se cumplieron las metas fiscales en este primer año de gobierno. Eso nos parece un punto bien relevante. Bien, yo lo mencioné ya, en la oposición critican las cifras que presentó la ministra el lunes, critican también la estrategia de ajuste. En cuanto al primer tema, desde el Frente Amplio se dice que el gobierno gastó poco para enfrentar la crisis sanitaria. Se cuestionan los números. Vergara dijo que la ministra sumó peras con manzanas. ¿Cómo es eso? Bien, a ver, la ministra Arbeleche planteó una cifra, de aproximadamente 1.200 millones de dólares para atender la situación emergente con el COVID. La ministra fue muy clara en que esos 1.200 millones de dólares tenían dos cosas diferentes. Unos 700 millones de dólares que el Ministerio de Economía computa como el gasto que debió afrontar para atender la emergencia sanitaria, por un lado, y aportes de garantías para créditos a pymes en el marco del SIGA por unos 500 millones de dólares. Está claro que lo que son aportes de garantías no es gasto público, digamos. Los aportes de garantías son una contingencia que absorbe el gobierno, pero no implican un desembolso inmediato. Habrá desembolsos solo en caso de que los créditos garantizados no se paguen. La ministra, a nuestro juicio, la ministra fue bien clara en eso, dejó bien en claro que incorporaba esos dos conceptos. Es cierto que es una forma de presentar las cifras sumando cosas diferentes que puede ser criticable, digamos, ¿no? Pero la realidad es que en todo el mundo, al momento de analizar cómo respondieron los estados, se está midiendo por un lado lo que es más gasto y lo que son mecanismos de garantía, digamos, ¿no? Esta forma de mirar el tema lo estamos viendo en todo el mundo, más allá de si sumarlo está bien o no, digamos, son dos pilares de la respuesta de la política fiscal. La verdad que no nos parece una discusión relevante. Lo que sí es cierto es que el volumen total de recursos que el gobierno uruguayo destinó al COVID es muy bajo en cualquier comparación internacional. Si tomamos, ni que hablar si tomamos economías desarrolladas, que están en otras posiciones desde el punto de vista fiscal, pero también si tomamos otras economías emergentes, digamos, ¿no? Es un nivel bajo, son bajos los 500 millones de dólares que se emplearon para garantizar créditos y también son bajos los 700 millones de mayor gasto público, digamos. Tamara. Y agregaría que, a ver, junto a esos gastos adicionales para atender la emergencia del COVID, que Pablo decía, fueron reducidos si uno hace una comparación internacional, también está el tema de que el gobierno tomó medidas de reducción de gastos corrientes que iban a atender ese objetivo de reducción más estructural del déficit fiscal. Pero si uno mira el signo de la política fiscal, dejando de lado estos gastos COVID, llamémoslo de esa manera, el signo fue contractivo, ¿no? Si repasamos los números, la masa de remuneraciones del sector público cayó como 2% en términos reales, las transferencias, dejando de lado lo COVID, cayeron 4% en términos reales, los gastos de funcionamiento 5% en términos reales, las inversiones del gobierno más de 10% en términos reales, con lo cual la política fiscal, dejando de lado estos gastos de fondo COVID, digamos, no contribuyó en términos netos a mantener un nivel más alto de demanda agregada, por el contrario, tuvo un efecto contractivo, y ese es otro de los ingredientes de la discusión. Enseguida retomamos este análisis económico especial con los economistas Tamara Yandi y Pablo Rosselli de Exante. Me gustaría que en la segunda parte viéramos qué espacio de actuación tiene la política económica, cuál es el margen de acción concretamente. ¿Qué pasará con la economía uruguaya una vez que la pandemia deje de ser una amenaza? Ese debate se ha instalado con fuerza en la agenda política. Lo estamos abordando hoy en este análisis económico especial. ¿Cuál es la situación al día de hoy? ¿Qué bases hay para un crecimiento significativo este año?
con qué políticas se puede estimular la actividad y el empleo desde el gobierno. La charla es con los economistas Pablo Rosselli y Tamara Yandi, socios en Exante. Tamara, Pablo, vayamos a otro capítulo entonces, que especialmente se ha conversado esta semana, luego de la presentación de la ministra de Economía. ¿Había espacio para gastar más? ¿Se debió seguir adelante con la estrategia de ajuste fiscal que se había concebido antes de que se instalara el COVID? Tamara. No, a ver, lo primero que hay que decir es que no hay así como una respuesta única desde el punto de vista técnico a esa pregunta que planteabas. Uruguay, recordemos, llegó al COVID con una mala situación fiscal, con un déficit fiscal alto, con varios años de incumplimiento de las metas fiscales. Muchas veces comentamos en el programa, la situación fiscal era problemática. Es cierto que teníamos una estructura de la deuda muy sana, plazos largos, líneas con multilaterales, reservas, pero el déficit era insosteniblemente alto. Era imprescindible hacer un ajuste fiscal estructural en Uruguay. Había consenso entre nuestros colegas en relación a eso antes de la irrupción del COVID. Es verdad que la irrupción del COVID como que puso un nuevo elemento sobre la mesa y además tuvimos un cambio a un escenario internacional, de mucha liquidez, de bajas tasas de interés, en donde hubo relajamiento fiscal en todo el mundo por la pandemia, y eso abría probablemente un espacio para gastar un poco más o para demorar el ajuste. Pero la verdad es que, y este es un punto importante, nadie sabe con certeza dónde está exactamente esa restricción de presupuesto del gobierno. Entonces gastar más tiene riesgos, y evaluar si tomar esos riesgos o no y hasta dónde tomarlos es una decisión del gobierno. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno optó por combinar, como decíamos, más gastos transitorios para atender el COVID con recortes de gastos que pretenden ser más permanentes. O sea, no dejó de lado la estrategia inicial de ir recortando el gasto público. A nuestro juicio, anunciar la postergación de medidas de ajuste y a la vez resolver más gastos por COVID, eso iba a tener problemas de credibilidad. Dejar todo el ajuste para el 2022 y los años siguientes podía ser problemático. Lo hemos conversado también en el programa. La historia de Uruguay es inequívoca respecto al ciclo electoral del resultado fiscal. El déficit tiende a aumentar sobre el final de los periodos de gobierno. Entonces, el ajuste estructural, aunque es contractivo para la demanda agregada, y lo mencionaba en el bloque anterior, para la actividad económica, a nuestro juicio era necesario. Quizás sí se pudo haber gastado algo más en medidas de protección social, en medidas de apoyo a las pymes, cuidando de enfatizar la transitoriedad de ese gasto. La ministra Arbeleche, en la conferencia del lunes, de alguna forma señalizó eso. Para este año anunció un gasto estimado inicialmente en lo que se denomina fondo COVID de unos 540 millones de dólares de gastos adicionales. Ahí tenemos, por ejemplo, cosas como el seguro de desempleo, el seguro de enfermedad y los otros, digamos, mecanismos que se han utilizado este año, aunque no deberíamos sorprendernos también si vemos algún cambio en el tipo de instrumentos. Por ejemplo, dada la situación del mercado de trabajo que comentábamos en el primer bloque, quizás tenga sentido ir migrando de los fondos, digamos, de lo que es el seguro de desempleo, pensar en esquemas, digamos, de apoyo directo a las empresas para sostener el nivel de empleo y para tratar de que la recuperación del mercado de trabajo sea más rápida, para que la incorporación de las personas que están en seguro de paro a la fuerza laboral nuevamente se haga con un poco más de celeridad. Uh-huh. Pero bueno, hay planteos, hay demandas, hay sugerencias más ambiciosos, ¿no? Por ejemplo, hace una semana el exministro de Economía, Ignacio de Posadas, sorprendió con una carta en búsqueda en la que llamaba a más inversión en infraestructura. Y no es la única idea que está en la vuelta, ¿no? Entonces, la pregunta que quiero hacerles a continuación es: ¿qué margen hay? ¿Cuál es el margen de maniobra que tiene la política económica para este año? Bien, a ver, a nuestro juicio probablemente hay cierto espacio. Como decía Tamara, no tenemos con certeza, no podemos saber con certeza qué magnitud tiene ese espacio. También nos parece importante decir que probablemente o muy probablemente ese espacio
acción de la política fiscal en particular es menor de lo que uno podría inferir de las discusiones que se observan en el frente político o en las redes sociales. Las discusiones que uno observa, digamos, hacen bastante poca referencia a los límites o a la condición de partida que teníamos en Uruguay. El espacio de la política de acción de la política fiscal, a nuestro juicio, es reducido, y por eso mismo nos parece que es muy importante ordenar los objetivos que le asignemos a cualquier medida adicional en el frente fiscal. ¿Por qué digo esto? Porque uno puede, por el lado de aumentar el gasto, puede imaginar dos tipos de objetivos. Los dos son objetivos deseables, son diferentes entre sí, y como hay restricciones, son competitivos entre sí. ¿A qué me refiero? Digamos, por un lado, uno podría, digamos, pensar en un objetivo de aumentar el gasto para fortalecer la asistencia a los hogares más afectados por la situación económica que estamos viviendo actualmente, o para promover la creación de empleos con subsidios directos. Por otro lado, uno podría pensar en más gastos para apuntalar un programa de inversión en infraestructura, como por ejemplo sugería el ex ministro de Economía, Ignacio de Posadas, digamos. La realidad es que la recuperación del empleo va a tomar tiempo. Eso hace que tiene sentido dedicar recursos a incentivar la creación más rápida de empleos. También tiene sentido dedicar más recursos, transferir recursos a los hogares de menores ingresos que estén más afectados por una situación de ingresos particularmente bajos por todo este contexto de COVID. Eso obviamente ayudaría a esos hogares a mitigar sus carencias, impactaría en una mayor demanda interna. Ese es como un conjunto de objetivos posibles para ese mayor gasto. Hay otro que justamente es invertir en infraestructura. Uruguay necesita más infraestructuras. La inversión en infraestructura a largo plazo puede generar un mayor crecimiento tendencial de la economía y a su vez a corto plazo puede contribuir a generar empleo. Una mayor inversión en infraestructura también puede alentar un mejor clima de expectativas empresariales y empujar otras decisiones de inversión del sector privado. Pero tenemos que tener bien claro también que los proyectos de infraestructura toman tiempo, es decir, implementar y ejecutar un proyecto de infraestructura toma tiempo. Entonces, si pensamos en una reactivación pronta de la economía para salir de esta situación en la que quedamos con el COVID, los proyectos de infraestructura que tienen sentido son proyectos que se puedan implementar rápidamente, y que se aborden con cargo al presupuesto nacional, pero tienen que ser proyectos que ya están en carpeta, que ya estén prontos para salir. Las obras de infraestructura que no se puedan ejecutar rápidamente, a nuestro juicio, en ese caso hay que seguir en la estrategia que estaba diseñada, que es tratar de estructurar esos proyectos con más participación del sector privado. El nuevo gobierno, tiene bastantes fichas puestas en las concesiones y en algunos otros contratos. El gobierno anterior apostó más a las PPPs, son instrumentos, concesiones, PPPs, otro tipo de contratos que traigan capital privado a las infraestructuras, nos parece relevante. Pero el tema clave es que para atender la situación COVID, los proyectos de infraestructura que se tienen que llevar adelante tienen que estar prontos para arrancar. El resto de los proyectos de infraestructura pueden ser necesarios, su ejecución no va a guardar relación con la coyuntura que tenemos hoy con el COVID, y en esos casos, como decía recién, nos parece que es mejor apelar en la medida de lo posible a la mayor participación del sector privado en esos proyectos, porque el gobierno tiene pocos tiros para hacer con su política fiscal. ¿Tamara? Sí, a ver, reiteramos esto de que tenemos un contexto de abundancia de financiamiento externo. En ese contexto el gobierno puede tomar algún riesgo más en el frente fiscal, pero está esto de que cualquier expansión del gasto tiene que ser, ¿no?, transitoria, moderada, selectiva, por lo que decía Pablo, objetivos que compiten entre sí por recursos que tienen una restricción, y por lo tanto el enfoque, el estar bien enfocada en los objetivos buscados es como
una cosa que, bueno, siempre es importante de la política pública, pero lo es más en este contexto. Todavía tenemos un déficit fiscal muy alto, no podemos dejar todo el ajuste para la segunda parte del periodo de gobierno, porque el poco espacio fiscal adicional del que dispone Uruguay pasa justamente por la credibilidad de la estrategia de ajuste, ¿no? De que los mercados, de que las agencias calificadoras de riesgo entiendan que el rumbo, digamos, hacia un déficit fiscal más sostenible sigue en pie. Ahora, y justamente por todo este contexto, más allá de lo que le podemos pedir a la política fiscal, si estamos pensando en políticas contracíclicas para promover la reactivación de la economía, a nuestro juicio el debate no tiene que estar solamente en la política fiscal y no tenemos que olvidarnos de la política monetaria, que en Uruguay siempre la hemos tenido como un poco relegada, pero que es una política bien importante y que en el mundo entero se usa con signo de contracíclico. Es interesante este punto, creo que merece un mínimo párrafo. Pablo, ¿podemos explicarlo? Acá apareció un nuevo instrumento, ¿cómo es? Sí, a ver, primer punto, en Uruguay tenemos un Banco Central independiente y el Banco Central tiene como objetivo fundamental la estabilidad de precios, digamos, ¿no? El punto que queremos, que a nuestro juicio es importante y sobre el cual queremos llamar la atención porque lo vemos muy ausente del debate, es que en Uruguay nunca le pedimos un rol contracíclico a la política monetaria porque estamos acostumbrados a tener una inflación incómodamente alta. Esa ha sido la historia del Uruguay en los últimos 10, 15 años. Pero en 2021 la inflación está bajando de un modo claro. Probablemente, según nuestras proyecciones, la inflación va a bajar a 6,5% este año, desde más de 9% el año pasado. ¿Queremos tener una inflación todavía más baja? Sí, obviamente que sí. Pero la verdad es que a nuestro juicio ya estamos observando en 2021 una reducción de la inflación que es suficiente para marcar con mucha claridad que Uruguay está en un camino de reducción de la inflación hacia niveles más comparables con los niveles internacionales. En ex-ante pensamos que en este contexto, digamos, de bajo nivel de actividad, alto nivel de desempleo, todavía la economía entreverada con el COVID, con una mala temporada, con una inexistente temporada turística, en ex-ante pensamos que el Banco Central tiene espacio para promover una política más expansiva. No queremos entrar en temas técnicos ahora, pero el Banco Central podría seguir bajando un poco más la tasa de política monetaria o podría anunciar que va a mantener esta tasa actual de 4,5% por un periodo más largo, lo que en la jerga, digamos, de los bancos centrales se llama como el forward guidance en inglés o la guía, digamos, sobre el futuro, digamos. O el Banco Central también podría pagar tasas de interés más bajas en los plazos largos cuando emite letras de regulación monetaria a 180 días, o a un año, donde todavía vemos tasas, a nuestro juicio, demasiado altas. Una política monetaria más expansiva podría ayudar a alentar un poco el crédito, podría favorecer una mayor suba del dólar, corregir los precios relativos, sigue siendo necesario para Uruguay. Uruguay necesita más competitividad. Con esto no queremos decir que no nos importa la inflación. Bajar la inflación sigue siendo un objetivo relevante. Este año la inflación va a bajar de un modo muy significativo. Para dejarle este espacio a la política monetaria, digamos, también tenemos que ser consistentes en el frente salarial. Digamos, una política monetaria más expansiva debería venir de la mano desde ya del anuncio de una nueva pauta salarial. El gobierno no tiene por qué esperar a junio para anunciar una pauta salarial y tendría que ser una pauta salarial realista, que reconozca los problemas que tenemos todavía en el mercado de trabajo, que esté bien anclada en que la inflación va a seguir bajando, que la inflación en 2022 va a ser menor que en 2021 y que eso implícitamente, digamos, conlleva, digamos, de que los ajustes de salarios tienen que ser todavía moderados. Moderados para que la inflación siga bajando y moderados porque el mercado de trabajo nos está diciendo que el problema fundamental del Uruguay en 2021 es el empleo. Y ahí se abre otra discusión, evidentemente, ¿no? Va a venir sobre esta idea, sobre esta posibilidad, viene otro debate. Enseguida vamos a completar este análisis económico especial, vamos a averiguar qué se observa en ex-ante, cómo son las perspectivas para este año y más allá del 2021 también. Tamara, Pablo, vayamos a otro capítulo entonces.
que especialmente se ha conversado esta semana, luego de la presentación de la ministra de Economía. ¿Había espacio para gastar más? ¿Se debió seguir adelante con la estrategia de ajuste fiscal que se había concebido antes de que se instalara el COVID, Tamara? No, a ver, lo primero que hay que decir es que no hay así como una respuesta única desde el punto de vista técnico a esa pregunta que planteabas. Uruguay, recordemos, llegó al COVID con una mala situación fiscal, con un déficit fiscal alto, con varios años de incumplimiento de las metas fiscales. Muchas veces comentamos en el programa, la situación fiscal era problemática. Es cierto que teníamos una estructura de la deuda muy sana, plazos largos, líneas con multilaterales, reservas, pero el déficit era insosteniblemente alto. Era imprescindible hacer un ajuste fiscal estructural en Uruguay. Decía, había consenso entre nuestros colegas en relación a eso antes de la irrupción del COVID. Es verdad que la irrupción del COVID como que puso un nuevo elemento sobre la mesa y además tuvimos un cambio a un escenario internacional, un cambio hacia un escenario internacional de mucha liquidez, de bajas tasas de interés, en donde hubo relajamiento fiscal en todo el mundo por la pandemia, y eso habría probablemente un espacio para gastar un poco más o para demorar el ajuste. Pero la verdad es que, y este es un punto importante, nadie sabe con certeza dónde está exactamente esa restricción de presupuesto del gobierno, entonces gastar más tiene riesgos, y evaluar si tomar esos riesgos o no y hasta dónde tomarlos es una decisión del gobierno. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno optó por combinar, como decíamos, más gastos transitorios para atender el COVID con recortes de gastos que pretenden ser más permanentes, o sea, no dejó de lado la estrategia inicial de ir recortando el gasto público. A nuestro juicio, anunciar la postergación de medidas de ajuste y a la vez resolver más gastos por COVID, eso iba a tener problemas de credibilidad. Dejar todo el ajuste para el 2022 y los años siguientes podía ser problemático. Lo hemos conversado también en el programa. La historia de Uruguay es inequívoca respecto al ciclo electoral del resultado fiscal. El déficit tiende a aumentar sobre el final de los periodos de gobierno. Entonces, el ajuste estructural, aunque es contractivo para la demanda agregada, y lo mencionaba en el bloque anterior, para la actividad económica, a nuestro juicio era necesario. Quizás sí se pudo haber gastado algo más en medidas de protección social, en medidas de apoyo a las pymes, cuidando de enfatizar la transitoriedad de ese gasto. La ministra Arbeleche, en la conferencia del lunes, de alguna forma señalizó eso. Para este año anunció un gasto estimado inicialmente en lo que se denomina fondo COVID de unos 540 millones de dólares de gastos adicionales. Ahí tenemos, por ejemplo, cosas como el seguro de desempleo, el seguro de enfermedad y los otros, digamos, mecanismos que se han utilizado este año, aunque no deberíamos sorprendernos también si vemos algún cambio en el tipo de instrumentos. Por ejemplo, dada la situación del mercado de trabajo que comentábamos en el primer bloque, quizás tenga sentido ir migrando de los fondos, digamos, de lo que es el seguro de desempleo, pensar en esquemas, digamos, de apoyo directo a las empresas para sostener el nivel de empleo y para tratar de que la recuperación del mercado de trabajo sea más rápida, para que la incorporación de las personas que están en seguro de paro a la fuerza laboral nuevamente se haga con un poco más de celeridad. Uh-huh. Pero bueno, hay planteos, hay demandas, hay sugerencias más ambiciosos, ¿no? Por ejemplo, hace una semana el exministro de Economía, Ignacio de Posadas, sorprendió con una carta en búsqueda en la que llamaba a más inversión en infraestructura. Y no es la única idea que está en la vuelta, ¿no? Entonces, la pregunta que quiero hacerles a continuación es: ¿qué margen hay? ¿Cuál es el margen de maniobra que tiene la política económica para este año? Bien, a ver, a nuestro juicio probablemente hay cierto espacio. Como decía Tamara, no tenemos con certeza, no podemos saber con certeza qué magnitud tiene ese espacio. También nos parece importante decir que probablemente o muy probablemente ese espacio de acción de la política fiscal en particular es menor de lo que uno podría inferir de las discusiones que se observan en el frente político o en las redes sociales, las discusiones que uno observa, digamos,
hacen bastante poca referencia a los límites o a la condición de partida que teníamos en Uruguay. El espacio de la política de acción de la política fiscal, a nuestro juicio, es reducido, y por eso mismo nos parece que es muy importante ordenar los objetivos que le asignemos a cualquier medida adicional en el frente fiscal. ¿Por qué digo esto? Porque uno puede, por el lado de aumentar el gasto, puede imaginar dos tipos de objetivos. Los dos son objetivos deseables, son diferentes entre sí, y como hay restricciones, son competitivos entre sí. ¿A qué me refiero? Digamos, por un lado, uno podría, digamos, pensar en un objetivo de aumentar el gasto para fortalecer la asistencia a los hogares más afectados por la situación económica que estamos viviendo actualmente, o para promover la creación de empleos con subsidios directos. Por otro lado, uno podría pensar en más gastos para apuntalar un programa de inversión en infraestructura, como por ejemplo sugería el ex ministro de Economía, Ignacio de Posadas, digamos. La realidad es que la recuperación del empleo va a tomar tiempo. Eso hace que tiene sentido dedicar recursos a incentivar la creación más rápida de empleos. También tiene sentido dedicar más recursos, transferir recursos a los hogares de menores ingresos que estén más afectados por una situación de ingresos particularmente bajos por todo este contexto de COVID. Eso obviamente ayudaría a esos hogares a mitigar sus carencias, impactaría en una mayor demanda interna. Ese es como un conjunto de objetivos posibles para ese mayor gasto. Hay otro que justamente es invertir en infraestructura. Uruguay necesita más infraestructuras. La inversión en infraestructura a largo plazo puede generar un mayor crecimiento tendencial de la economía y a su vez a corto plazo puede contribuir a generar empleo. Una mayor inversión en infraestructura también puede alentar un mejor clima de expectativas empresariales y empujar otras decisiones de inversión del sector privado. Pero tenemos que tener bien claro también que los proyectos de infraestructura toman tiempo, es decir, implementar y ejecutar un proyecto de infraestructura toma tiempo. Entonces, si pensamos en una reactivación pronta de la economía para salir de esta situación en la que quedamos con el COVID, los proyectos de infraestructura que tienen sentido son proyectos que se puedan implementar rápidamente, y que se aborden con cargo al presupuesto nacional, pero tienen que ser proyectos que ya están en carpeta, que ya estén prontos para salir. Las obras de infraestructura que no se puedan ejecutar rápidamente, a nuestro juicio, en ese caso hay que seguir en la estrategia que estaba diseñada, que es tratar de estructurar esos proyectos con más participación del sector privado. El nuevo gobierno, tiene bastantes fichas puestas en las concesiones y en algunos otros contratos. El gobierno anterior apostó más a las PPPs, son instrumentos, concesiones, PPPs, otro tipo de contratos que traigan capital privado a las infraestructuras, nos parece relevante. Pero el tema clave es que para atender la situación COVID, los proyectos de infraestructura que se tienen que llevar adelante tienen que estar prontos para arrancar. El resto de los proyectos de infraestructura pueden ser necesarios, su ejecución no va a guardar relación con la coyuntura que tenemos hoy con el COVID, y en esos casos, como decía recién, nos parece que es mejor apelar en la medida de lo posible a la mayor participación del sector privado en esos proyectos, porque el gobierno tiene pocos tiros para hacer con su política fiscal. ¿Tamara? Sí, a ver, reiteramos esto de que tenemos un contexto de abundancia de financiamiento externo. En ese contexto el gobierno puede tomar algún riesgo más en el frente fiscal, pero está esto de que cualquier expansión del gasto tiene que ser, ¿no?, transitoria, moderada, selectiva, por lo que decía Pablo, objetivos que compiten entre sí por recursos que tienen una restricción, y por lo tanto el enfoque, en estar bien enfocada en los objetivos buscados es como una cosa que, bueno, siempre es importante de la política pública, pero lo es más en este contexto. Todavía tenemos un déficit fiscal muy alto, no podemos dejar todo el ajuste para la segunda parte del periodo de gobierno, porque el poco espacio fiscal adicional del que dispone Uruguay pasa justamente por la credibilidad de la estrategia de
ajuste, ¿no? De que los mercados, de que las agencias calificadoras de riesgo entiendan que el rumbo, digamos, hacia un déficit fiscal más sostenible sigue en pie. Ahora, y justamente por todo este contexto, más allá de lo que le podemos pedir a la política fiscal, si estamos pensando en políticas contracíclicas para promover la reactivación de la economía, a nuestro juicio el debate no tiene que estar solamente en la política fiscal y no tenemos que olvidarnos de la política monetaria, que en Uruguay siempre la hemos tenido como un poco relegada, pero que es una política bien importante y que en el mundo entero se usa con signo de contracíclico. Es interesante este punto, creo que merece un mínimo párrafo. Pablo, ¿podemos explicarlo? Acá apareció un nuevo instrumento, ¿cómo es? Sí, a ver, primer punto, en Uruguay tenemos un Banco Central independiente y el Banco Central tiene como objetivo fundamental la estabilidad de precios, digamos, ¿no? El punto que queremos, que a nuestro juicio es importante y sobre el cual queremos llamar la atención porque lo vemos muy ausente del debate, es que en Uruguay nunca le pedimos un rol contracíclico a la política monetaria porque estamos acostumbrados a tener una inflación incómodamente alta. Esa ha sido la historia del Uruguay en los últimos 10, 15 años. Pero en 2021 la inflación está bajando de un modo claro. Probablemente, según nuestras proyecciones, la inflación va a bajar a 6,5% este año, desde más de 9% el año pasado. ¿Queremos tener una inflación todavía más baja? Sí, obviamente que sí. Pero la verdad es que a nuestro juicio ya estamos observando en 2021 una reducción de la inflación que es suficiente para marcar con mucha claridad que Uruguay está en un camino de reducción de la inflación hacia niveles más comparables con los niveles internacionales. En ex-ante pensamos que en este contexto, digamos, de bajo nivel de actividad, alto nivel de desempleo, todavía la economía entreverada con el COVID, con una mala temporada, con una inexistente temporada turística, en ex-ante pensamos que el Banco Central tiene espacio para promover una política más expansiva. No queremos entrar en temas técnicos ahora, pero el Banco Central podría seguir bajando un poco más la tasa de política monetaria o podría anunciar que va a mantener esta tasa actual de 4,5% por un periodo más largo, lo que en la jerga, digamos, de los bancos centrales se llama como el forward guidance en inglés o la guía, digamos, sobre el futuro, digamos. O el Banco Central también podría pagar tasas de interés más bajas en los plazos largos cuando emite letras de regulación monetaria a 180 días, o a un año, donde todavía vemos tasas, a nuestro juicio, demasiado altas. Una política monetaria más expansiva podría ayudar a alentar un poco el crédito, podría favorecer una mayor suba del dólar, corregir los precios relativos, sigue siendo necesario para Uruguay. Uruguay necesita más competitividad. Con esto no queremos decir que no nos importa la inflación. Bajar la inflación sigue siendo un objetivo relevante. Este año la inflación va a bajar de un modo muy significativo. Para dejarle este espacio a la política monetaria, digamos, también tenemos que ser consistentes en el frente salarial. Digamos, una política monetaria más expansiva debería venir de la mano desde ya del anuncio de una nueva pauta salarial. El gobierno no tiene por qué esperar a junio para anunciar una pauta salarial y tendría que ser una pauta salarial realista, que reconozca los problemas que tenemos todavía en el mercado de trabajo, que esté bien anclada en que la inflación va a seguir bajando, que la inflación en 2022 va a ser menor que en 2021 y que eso implícitamente, digamos, conlleva, digamos, de que los ajustes de salarios tienen que ser todavía moderados para que la inflación siga bajando y moderados porque el mercado de trabajo nos está diciendo que el problema fundamental del Uruguay en 2021 es el empleo. Y ahí se abre otra discusión, evidentemente, ¿no? Va a venir sobre esta idea, sobre esta posibilidad, viene otro debate. Enseguida vamos a completar este análisis económico especial, vamos a averiguar qué se observa en ex-ante, cómo son las perspectivas para este año y más allá del 2021 también. Bueno, en el final miramos hacia adelante. Dos preguntas, fundamentalmente dos preguntas. ¿Cómo son las perspectivas para este año, Tamara? Bueno, a ver, empezando
por el frente externo, primero, estamos en un contexto bastante favorable. Este año las expectativas son de que vamos a ver un crecimiento fuerte de la economía mundial. Está por verse si es el inicio de un ciclo largo de crecimiento o es simplemente un rebote después de un 2020 súper negativo en el mundo. Pero se espera un crecimiento fuerte. Vamos a tener continuidad de políticas expansivas en las grandes economías, en Estados Unidos, en Europa, en China, en todo, digamos, signo de la política monetaria y fiscal sumamente expansivo. Precios de los commodities en alza, aunque en algunos casos favorecidos por algunos factores puntuales de oferta en estos últimos meses que pueden revertirse, pero en general los precios de los commodities están más tonificados que lo que estábamos viendo en años anteriores, lo hemos comentado otras veces en el programa. Los mercados parecen tener una visión positiva sobre el desempeño de las economías emergentes, están entrando capitales hacia estas economías, hay un buen desempeño de los mercados accionarios en los mercados emergentes, está relativamente bajo el riesgo país de los mercados emergentes, tenemos buen acceso a financiamiento externo para inversiones, o sea que en síntesis es un horizonte favorable el que tenemos, digamos, de corto plazo por delante, aunque somos cautos de que estemos ante el inicio de un periodo tan favorable como el que tuvo Uruguay hasta el 2014, ¿no? También, y no quiero entrar en esto porque sería objeto de otro bloque entero, pero tenemos un barrio complicado, ¿no? Los dos vecinos, Argentina y Brasil, tuvieron un buen rebote desde los mínimos de actividad de abril-mayo, pero cada uno en dimensiones diferentes tiene sus propios temas. Para Uruguay, el 2021 es un año que obviamente plantea desafíos importantes en lo económico. En ex-ante estamos manejando una proyección de PBI, de crecimiento del PBI de 3,2% para este año. Es crecimiento sobre una base de comparación atípicamente mala, ¿no? Y en buena parte responde al efecto arrastre de la recuperación que ya se dio en la segunda parte del 2020. Nuestra proyección no tiene demasiado crecimiento durante el 2021, de hecho no terminan de alcanzarse, se queda muy cerca, digamos, de alcanzar los niveles de actividad que tenía Uruguay antes del COVID. Subrayo un tema que es particularmente importante, que es que vamos a estar en el 2021 con un panorama en materia de actividad bastante diferente a nivel de sectores, ¿no? Bueno, es que esa ha sido una característica ya de estos últimos meses, ¿no? También los problemas han sido diferentes por sectores, y ha habido sectores a los que les ha ido bien, ¿no? Sí, eso iba a decir, hay sectores, por ejemplo, el sector agropecuario tiene perspectivas positivas este año con la mejora de precios de commodities que recién mencionaba, la construcción tiene el impulso de todas las obras de UPM y la infraestructura conexa a la planta. En cambio, si nos vamos al otro extremo, comercio, sectores de servicios, sectores expuestos al tema turismo, seguramente van a seguir operando bastante lejos de sus niveles prepandemia. En ese contexto, el desempleo, pensamos, va a seguir estando relativamente alto. Estamos trabajando con un escenario de desempleo en torno de 10% durante todo este año. En el escenario base y de la mano de lo que decía Pablo hace un rato, pensamos que en el promedio del año el salario real probablemente va a volver a caer. Este año tenemos nueva ronda de negociación colectiva de salarios. Hay que ver, digamos, cuál es la pauta que plantea el gobierno para esas negociaciones. La ministra Arbeleche se ha referido en estos días a eso, ha dicho que en la medida que la economía empiece a crecer, sería razonable esperar que el salario real también comience a recuperarse, pero en la medida que esa nueva ronda salarial comienza en el segundo semestre y no es claro, digamos, con qué magnitud de incrementos van a empezar esos convenios. En el promedio del año seguramente vamos a tener una caída del salario real. Pablo, y ahora sí, sobre el final, si miramos más allá de 2021, a fin de cuentas, 2021 está a mitad de camino en la salida del COVID. Sí, más allá de 2021, como le vas
Uruguay va a depender del contexto externo, que siempre es muy relevante, y también de lo que hagamos nosotros. Si pensamos en el contexto externo, una variable clave que Tamara ya lo comentaba es en qué medida esta suba de los precios de las materias primas, sobre todo de los precios de los granos que hemos visto en los últimos meses, son subas, son el inicio de un ciclo más largo de precios altos de las materias primas. Todavía eso es incierto, digamos. Todavía no es claro si estamos ante un rebote de la economía mundial o si estamos ante el inicio de un ciclo fuerte de crecimiento. La actividad económica va a ir recuperando los niveles pre-COVID en todo el mundo, pero eso no quiere decir que estemos en una fase de auge, y la mayoría de los países probablemente van a estar con niveles de actividad inferiores a los que habríamos previsto, digamos, si se mantenía el crecimiento económico y no venía el COVID. Si no venía el COVID, la actividad económica mundial habría seguido creciendo, y llegar a esos niveles de actividad va a tomar bastante tiempo. Es decir, la mayoría de los países van a estar en una tendencia, van a estar por debajo de la tendencia que habíamos previsto si no venía el COVID. También hay bastante incertidumbre sobre el propio desempeño que van a tener las economías emergentes, digamos, ¿no? Por supuesto que hay un escenario que es decir, bueno, se viene un periodo de dólar barato, de tasas de interés bajas, de precios altos de las materias primas, tal y cual lo vimos después de la crisis financiera del 2008. Pero la realidad es que la crisis financiera del 2008 fue una crisis en las economías desarrolladas, en Estados Unidos, en Europa Occidental, y los países emergentes, aunque si en 2008, a fin de 2008 y principio del 2009 sentimos el impacto de esa crisis, la realidad es que después las economías emergentes se beneficiaron de las políticas expansivas que se adoptaron en Estados Unidos y en Europa. Pero la realidad también es que las economías emergentes no venían con una crisis financiera, no sufrieron como la resaca de tener una crisis financiera como sí padecieron Estados Unidos y Europa. Esta vez, crisis del COVID la sufrimos todos los países. Esa es una diferencia relevante, digamos. Otra diferencia importante con ese periodo que vino después de la crisis financiera del 2008 es que el auge de materias primas que vivimos en Uruguay generó un aumento muy fuerte de la inversión en todas las cadenas de valor agropecuarias en Uruguay, porque había muy poca capacidad. Había muy poca capacidad para procesar el aumento de la producción agropecuaria que se vio en el país. Pero hoy hay capacidad para procesar más producción. Por lo tanto, esta mejora de precio de las materias primas, que va a tener efectos positivos en la economía, probablemente no va a generar un aumento tan rápido y tan fuerte de la inversión como sí vimos en aquel periodo. Entonces, primer punto, si el mundo nos va a ayudar mucho o no, cautela, ojalá que nos ayude mucho, todavía tenemos interrogantes. El otro tema que es importante es lo que hagamos nosotros, como decía recién. ¿Por qué? Porque Uruguay venía creciendo poco antes de la pandemia. Venía creciendo muy poco antes de la pandemia, menos de 1% promedio anual si tomamos el 2016 al 2019. Habíamos visto una caída de la inversión en activos fijos a partir de 2015. Veníamos arrastrando desequilibrios macroeconómicos, digamos. Seguimos teniendo un problema fiscal. A nuestro juicio, Uruguay tiene un problema de precios relativos. Todavía estamos caros. Más allá de los agronegocios, las industrias que compiten con importados son caros. El sector turístico, que ahora tenemos las fronteras cerradas, tiene costos mucho más altos que los que hay en la región. Estamos viendo impactos negativos en el mercado de trabajo. Los veníamos observando antes del COVID. Tamara decía, habíamos perdido 50.000 empleos antes del COVID y hoy tenemos otros 50.000 empleos menos, digamos, ¿no? Entonces, para crecer más y de forma sostenida, por supuesto que viene muy bien que el mundo mejore, digamos. Estamos viendo en los precios de las materias primas dure mucho, pero también es necesario corregir estos desequilibrios macroeconómicos y también es necesario llevar adelante más reformas que apuntalen el crecimiento tendencial de la economía. Controlada la pandemia, es importante ver progresos en otras áreas donde el gobierno prometió cambios y donde el 2020, digamos, en todo caso fue un año de búsqueda de algunos consensos y fue un año donde algunas cosas quedaron en el tintero por la propia crisis sanitaria. Pero a ver, esta agenda de reformas tiene la reforma de la seguridad social, ese es un pilar muy importante, mejores regulaciones en los mercados donde operan las empresas públicas. En estos días vamos a estar viendo discusiones sobre la regulación
del mercado de combustibles. Nos parece que esa es como una señal importante, digamos. Uruguay tiene muchas mejoras para introducir en mercados donde no hay competencia internacional, donde operan las empresas públicas, y otros mercados donde no operan las empresas públicas, pero donde falta competencia y falta eficiencia, falta productividad. Un punto más, la pandemia la pandemia nos dejó atrás, digamos, una agenda que teníamos de cambios en la inserción internacional. Bueno, este es otro tema que debemos retomar en 2021. El presidente de la calle Pou se reunió con Bolsonaro, le planteó la necesidad de que el Mercosur, digamos, dé más flexibilidad a los países miembros para negociar otros acuerdos. La inserción internacional de Uruguay sigue siendo un tema pendiente. Tamara, ¿tú qué agregas para cerrar esta mirada más allá del 2021? Sí, a ver, dicho todo eso de los desafíos que Uruguay tiene por delante, tanto de corrección de desequilibrios macro como los temas de reformas más estructurales que planteaba Pablo, lo cierto también que tenemos que marcar que Uruguay despierta interés de los inversores. La gestión positiva de la crisis sanitaria, sobre todo en el comienzo de la pandemia, le dio visibilidad internacional a Uruguay. Tenemos Argentina con dificultades económicas severas, tenemos un contexto de alta liquidez mundial, de disponibilidad de dinero barato. Entonces, todos esos son elementos que se van sumando. En Exante vivimos un 2020 realmente muy movido en términos de operaciones de M&A, de fusiones y adquisiciones de empresas, y seguimos viendo interés de fondos del exterior, de inversores estratégicos argentinos, pero también de otras latitudes, por empresas uruguayas. Entonces, si Uruguay empuja esas reformas que mencionaba Pablo y termina de corregir sus desequilibrios macro, podemos capturar, digamos, oportunidades que surgen de un mundo de bajas tasas de interés que parece que se va a quedar por bastante tiempo. Hemos estado con Tamara Yandi, Pablo Rosselli, economistas, socios de Exante. Creo que hicimos un repaso bien amplio de temas que están arriba de la mesa en el debate económico y político en estos días. Hay, creo, en los planteos que ustedes hicieron, hay mucho para pensar, mucho para reflexionar, mucho para discutir. Así que bueno, seguimos, dejamos estos asuntos abiertos con ustedes, con otras voces, retomamos en los próximos días. Gracias por hoy, entonces, y hasta la próxima. Gracias por la invitación. Gracias, Emiliano, por la invitación. Un placer estar con ustedes hoy. Un abrazo para los dos.